Capítulo 45. Beatriz. Beatriz nunca había visto el palacio tan agitado. Al menos, no, sin haber sido ella la responsable de la conmoción. Los pasillos eran un hervidero de agentes de seguridad, coordinadores de bodas y lacayos que buscaban algo que hacer, una respuesta que nadie parecía ser capaz de proporcionarles. En todos sus siglos de historia, los Washington no habían experimentado nunca algo parecido. Una boda real no consumada. La situación era especialmente caótica porque el Lord Chambelán acababa de presentar su dimisión, dejando al cargo a su ayudante. Beatriz desearía haber tenido la confianza necesaria para despedir a Robert hacía meses. En realidad nunca había trabajado para ella, sino para una anticuada idea preconcebida de cuál era el papel que debía representar. Con él saboteando sus esfuerzos, no podría haberse convertido nunca en la reina que necesitaba ser. Recordó de súbito lo que le había dicho su padre aquella última mañana, en el hospital. No temas enfrentarte a tu oposición. No te resultará fácil, como mujer joven, llevar a cabo un trabajo que la mayoría de los hombres se creen capaces de hacer mejor. Aprovecha esa energía tuya, tu tosudez, y sé fiel a tus creencias. Su padre no habría querido que fuera un títere, dictado hasta el último de sus movimientos por Robert y la clase dirigente del palacio. El rey George comprendía que el cambio era una parte integral del ADN de América, que el cambio era fundamental para el éxito de la nación. Si la monarquía se mantuviera tan rígida e inflexible como quería Robert, no sobreviviría jamás. Franklin llamó al cachorro, que salió de debajo de una mesita auxiliar de mármol meneando la cola y se acercó a ella brincando. Beatriz se sentó en la alfombra, alisándose la falda sobre las piernas, y dejó que el perrito se acomodara cálido y satisfecho en su regazo. Ojalá todo en la vida fuera así de sencillo. Se encontraban en la sala de estar de la segunda planta, conocida como la habitación verde. En un principio se había llamado así en el sentido teatral del término, puesto que allí era donde la familia real se reunía antes de hacer sus célebres apariciones públicas en el balcón del palacio. Hacía 40 años, sin embargo, la abuela de Beatriz había decidido que el entorno debería ir en consonancia con el nombre y había redecorado la habitación. Ahora, esta parecía inspirarse en la ciudad esmeralda, todo dorado y verde frondoso. Las enormes ventanas que se extendían desde el suelo hasta el techo a lo largo de una de las paredes estaban protegidas por recias cortinas. A través del resquicio que había entre ellas se divisaba la multitud reunida aún frente al palacio. Los curiosos deambulaban de un lado a otro, nerviosos, sin duda preguntándose si Teddy y ella todavía pensaban salir al balcón, aunque no se hubieran casado ese día. Tampoco ayudaba el hecho de que el palacio siguiera sin confirmar cuándo se celebraría la boda y se negara a aportar más detalles sobre la supuesta alerta que la había aplazado. Si Samantha no hubiera activado esa alarma, si la boda se hubiera llevado a cabo tal y como estaba planeado, Beatriz y Teddy estarían en el balcón en esos momentos, saludando a una multitud exultante de alegría en vez de desasosegada y confusa. La salida al balcón de los recién casados era una costumbre que databa de la época de Eduard I, al que se le había ocurrido que esa sería la forma más sencilla de que América conociera a su nueva reina, por aquel entonces recién llegada de España. En la actualidad, era una de las tradiciones nupciales más populares de los Washington. Beatriz había salido al balcón muchas veces, con vestiditos cargados de volantes y cintas cuando era pequeña, con faldas cortadas a medida y zapatos de tacón de cuero al hacerse mayor, siempre sonriente, saludando con la mano y presentando ante el mundo una imagen meticulosamente ideal de sí misma. Un recuerdo afloró a la superficie de su memoria, una de las clásicas apariciones integradas en los festejos del 4 de julio. Beatriz, acodada en la barandilla de hierro del balcón, con el cuello estirado para ver los aviones militares que volaban en formación sobre sus cabezas. Unas manos muy fuertes la habían aupado.
su padre, sentándola sobre sus hombros para que pudiera disfrutar mejor del espectáculo. Después el rey hizo un gesto, pero no hacia arriba, donde los aviones estaban dejando grandes estelas de humo como mensajes escritos en el cielo, sino hacia abajo, al mar de personas jubilosas que se extendía a sus pies. Están coreando tu nombre, ¿sabes? Le dijo. Porque te quieren, Beatriz. Como yo. Se le empañó la vista mientras enredaba los dedos en el pelaje de Franklin para serenarse. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza como guijarros en una lata vacía. ¿Qué diría él si la pudiera ver ahora, escondiéndose de su pueblo en vez de enfrentarse a él? Alguien llamó a la puerta con los nudillos, y Beatriz se secó furiosamente los ojos. Adelante, dijo, con voz sorprendentemente firme. Teddy entró en la habitación y cerró la puerta al pasar. Todavía llevaba puesto el atuendo de esa mañana, la camisa blanca con botones y los pantalones azules con rayas de su uniforme ceremonial, aunque se había quitado la chaqueta a juego. Llevaba los faldones de la camisa por fuera del pantalón y los botones desabrochados en la garganta, revelando un pequeño triángulo de su torso bronceado. Beatriz se obligó a apartar la mirada mientras se incorporaba, alisándose el vestido sobre los muslos. «¿Te has quitado el vestido de novia?», Teddy indicó con la cabeza el elegante conjunto azul marino que llevaba puesto, con sus mangas hasta el codo y su cintura entallada. Era mucho vestido, fue lo único que Beatriz acertó a replicar. No le había parecido justo dejárselo puesto, no después de la conclusión a la que había llegado. Teddy se quedó en la puerta, sin acercarse a ella. El nuevo abismo que los separaba, después de haber estado entrelazados en la cama la noche anterior, hizo que a Beatriz se le encogiera el corazón en el pecho. «Beatriz», dijo Teddy, muy serio, a ella no se le pasó por alto que había usado su nombre completo. «¿Qué es lo que ha pasado? Esa alarma nos ha dado un buen susto a todos», empezó, recitando de forma automática la misma explicación que llevaba repitiendo el día entero. Que, después de la conmoción y el caos provocados por la alarma, se había sentido demasiado preocupada para seguir adelante con la ceremonia. Sorprendentemente, la reina Adelaide no había opuesto ninguna objeción, tal vez porque podía ver que su hija había tomado una decisión inamovible. Incluso Jane se había mostrado de acuerdo, sobre todo después de que Beatriz le aclarara que la familia real correría con todos los costes de la jornada, sin perjuicio para el bolsillo de los contribuyentes. «Los dos sabemos que haría falta algo más que un susto para hacerte cambiar de opinión», la interrumpió Teddy. «Si hubieras querido casarte después de la alarma, lo habrías hecho. Por favor, Beatriz, nos prometimos que podría haber secretos entre nosotros, pero no mentiras. ¿Te acuerdas?». Beatriz abrió la boca para protestar, pero volvió a cerrarla, silenciada por la vergüenza que sentía. «Tú sabes por qué se disparó esa alarma, ¿verdad?», continuó Teddy. En realidad no era una pregunta. Sí. Al principio Beatriz no se había podido creer lo que había hecho su hermana, pero luego, al ver la serena compostura con la que Sam había confesado, comprendió que era la decisión más acertada. Como comprendió también lo mucho que había cambiado Samantha. Su rebeldía incorregible seguía estando presente, pero la pérdida de su padre la había transmutado en algo más. Una mezcla de seguridad y aplomo capaz de parar un tren. Si antes era terca y alborotadora, ahora Sam dejaba que fuera su confianza en sí misma la que hablara por ella. Y el mundo estaba empezando a escucharla. Beatriz lo hacía, sin duda. Por primera vez se había alegrado realmente de que Samantha fuera su sucesora oficial. Fue Samantha la que disparó la alarma, confesó, mirando a Teddy a los ojos. Unos ojos brillantes y azules que se abrieron desmesuradamente, asombrados. «Sam», preguntó con perplejidad. «¿Por qué?». Porque, Beatriz no fue capaz de terminar la frase, pero la verdad debía de reflejarse en sus rasgos, porque el gesto de Teddy se tornó frío y solemne. «Estaba aquí, ¿verdad?». Después el rey hizo un gesto, pero no hacia arriba, donde los aviones estaban dejando grandes estelas de humo como mensajes escritos en el cielo, sino hacia abajo, al mar de personas jubilosas que se extendía a sus pies. «Están coreando tu nombre, ¿sabes?».
le dijo. Porque te quieren, Beatriz. Como yo. Se le empañó la vista mientras enredaba los dedos en el pelaje de Franklin para serenarse. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza como guijarros en una lata vacía. ¿Qué diría él si la pudiera ver ahora, escondiéndose de su pueblo en vez de enfrentarse a él? Alguien llamó a la puerta con los nudillos, y Beatriz se secó furiosamente los ojos. Adelante, dijo, con voz sorprendentemente firme. Teddy entró en la habitación y cerró la puerta al pasar. Todavía llevaba puesto el atuendo de esa mañana, la camisa blanca con botones y los pantalones azules con rayas de su uniforme ceremonial, aunque se había quitado la chaqueta a juego. Llevaba los faldones de la camisa por fuera del pantalón y los botones desabrochados en la garganta, revelando un pequeño triángulo de su torso bronceado. Beatriz se obligó a apartar la mirada mientras se incorporaba, alisándose el vestido sobre los muslos. «¿Te has quitado el vestido de novia?», Teddy indicó con la cabeza el elegante conjunto azul marino que llevaba puesto, con sus mangas hasta el codo y su cintura entallada. Era mucho vestido, fue lo único que Beatriz acertó a replicar. No le había parecido justo dejárselo puesto, no después de la conclusión a la que había llegado. Teddy se quedó en la puerta, sin acercarse a ella. El nuevo abismo que los separaba, después de haber estado entrelazados en la cama la noche anterior, hizo que a Beatriz se le encogiera el corazón en el pecho. «Beatriz», dijo Teddy, muy serio, a ella no se le pasó por alto que había usado su nombre completo. «¿Qué es lo que ha pasado? Esa alarma nos ha dado un buen susto a todos», empezó, recitando de forma automática la misma explicación que llevaba repitiendo el día entero. Que, después de la conmoción y el caos provocados por la alarma, se había sentido demasiado preocupada para seguir adelante con la ceremonia. Sorprendentemente, la reina Adelaide no había opuesto ninguna objeción, tal vez porque podía ver que su hija había tomado una decisión inamovible. Incluso Jane se había mostrado de acuerdo, sobre todo después de que Beatriz le aclarara que la familia real correría con todos los costes de la jornada, sin perjuicio para el bolsillo de los contribuyentes. «Los dos sabemos que haría falta algo más que un susto para hacerte cambiar de opinión», la interrumpió Teddy. «Si hubieras querido casarte después de la alarma, lo habrías hecho. Por favor, Beatriz, nos prometimos que podría haber secretos entre nosotros, pero no mentiras. ¿Te acuerdas?». Beatriz abrió la boca para protestar, pero volvió a cerrarla, silenciada por la vergüenza que sentía. «Tú sabes por qué se disparó esa alarma, ¿verdad?», continuó Teddy. En realidad no era una pregunta. Sí. Al principio Beatriz no se había podido creer lo que había hecho su hermana, pero luego, al ver la serena compostura con la que Sam había confesado, comprendió que era la decisión más acertada. Como comprendió también lo mucho que había cambiado Samantha. Su rebeldía incorregible seguía estando presente, pero la pérdida de su padre la había transmutado en algo más. Una mezcla de seguridad y aplomo capaz de parar un tren. Si antes era terca y alborotadora, ahora Sam dejaba que fuera su confianza en sí misma la que hablara por ella. Y el mundo estaba empezando a escucharla. Beatriz lo hacía, sin duda. Por primera vez se había alegrado realmente de que Samantha fuera su sucesora oficial. Fue Samantha la que disparó la alarma, confesó, mirando a Teddy a los ojos. Unos ojos brillantes y azules que se abrieron desmesuradamente, asombrados. «Sam», preguntó con perplejidad. «¿Por qué?». Porque, Beatriz no fue capaz de terminar la frase, pero la verdad debía de reflejarse en sus rasgos, porque el gesto de Teddy se tornó frío y solemne. «Estaba aquí, ¿verdad?». Teddy no podía usar el nombre de Connor porque lo ignoraba, pero eso carecía de importancia. Beatriz sabía exactamente a quién estaba refiriéndose. «¿Cómo lo sabes?». «Porque te conozco. He visto la cara que pones cuando piensas en él», dijo Teddy con voz ronca. «Sabes que te apoyaré, sea cual sea tu decisión, pero si quieres estar con él, le he dicho adiós». Teddy no podía usar el nombre de Connor porque lo ignoraba, pero eso carecía de importancia. Beatriz sabía exactamente a quién estaba refiriéndose. «¿Cómo lo sabes?». «Porque te conozco».
He visto la cara que pones cuando piensas en él, dijo Teddy con voz ronca. Sabes que te apoyaré, sea cual sea tu decisión, pero si quieres estar con él, le he dicho adiós. Teddy se atusó el pelo con ademán distraído, alborotando sus perfectas ondas doradas. El efecto, combinado con su camisa por fuera del pantalón y sus mangas con puños, le confería un aspecto juvenil y adorablemente desaliñado. Entonces, ¿por qué has cancelado la boda? No la he cancelado. Estoy aplazándola, matizó ella. Teddy, entre nosotros todo ha ocurrido a una velocidad mareante. Nuestra relación, nuestro compromiso, nuestros planes de boda, ha sido toda una vorágine. Y hoy, cuando se disparó la alarma, comprendí que me había dejado arrastrar por ella. Beatriz dio un paso titubeante hacia él, apelando a su comprensión. Merecemos casarnos cuando nosotros queramos, en la fecha que nosotros hayamos elegido. No quiero que nuestra boda sea una especie de reacción a lo que creamos que América necesita. Quiero que signifique algo para nosotros. Habría significado algo, aunque la hubiéramos celebrado hoy. Teddy la tomó de la mano. ¿Seguro? Insistió Beatriz. Media América cree que voy a casarme contigo porque necesito que me ayudes a hacer mi trabajo. Soy la primera monarca femenina, dijo con impotencia. ¿Qué clase de ejemplo sentaría para las mujeres que vengan detrás, para todas las mujeres de América, si no reino sola al menos durante algún tiempo, antes de que tú te unas a mí? A ver si lo he entendido bien, matizó Teddy. Querías casarte conmigo cuando no me querías porque pensabas que eso aplacaría la opinión pública. Y ahora no quieres casarte conmigo, aunque me quieres, para aplacar la opinión pública. La opinión pública es impredecible, replicó con un suspiro Beatriz. Si nos casamos ahora, estaré dándoles la razón a todos los que opinan que una mujer no puede gobernar sola. Quiero demostrarles que se equivocan. Teddy asintió despacio con la cabeza. Lo entiendo, le aseguró. Pese a todo, mentiría si dijera que no me siento decepcionado. Quería casarme contigo. Y que nos fuéramos de luna de miel. Todavía podemos irnos. Teddy arqueó las cejas con una sonrisa, sorprendido. ¿La reina de América de viaje de novios con un hombre que no es su marido? ¿Estás segura? Ya se lo he dicho a Samantha. Vamos a llevar esta monarquía al siglo XXI. La gente haría bien en empezar a acostumbrarse. Beatriz se acercó a él, dejó que la envolviera en sus brazos y reclinó la cabeza en su pecho un momento. Se había vuelto una adicta a su fuerza y su solidez, a la cálida fragancia que se desprendía de él. Te prometo que nos vamos a casar algún día, y que, cuando te pida la mano de nuevo, lo haré mejor que la última vez. Vio que los labios de Teddy se curvaban en una sonrisa ante ese recuerdo. Resultaba extraño pensar en lo distintas que habían sido las cosas entonces, en lo poco que se conocían. Beatriz hizo una pausa mientras buscaba las palabras más apropiadas para explicarse. Cuando me case contigo quiero ser yo, no solo la reina. Y esa es una incógnita que todavía estoy intentando resolver. ¿Quién soy? Los ojos azules de Teddy rebosaban de ternura cuando replicó. Yo sé exactamente quién eres. Lo sé. Siempre has creído en mí, incluso cuando a mí me faltaba el valor necesario para creer en mí misma. Inclinó la cabeza hacia atrás para mirarlo a la cara. Pero aún hay tantas cosas que me gustaría hacer, quiero ver mundo y vivir aventuras y aprender para que algún día, cuando llegue el momento, me sienta preparada para casarme contigo. Y sobre todo, miró afuera, al balcón, a la masa de gente reunida todavía a sus pies. Los móviles parpadeaban, apuntando en su dirección, como 1 millón de luciérnagas danzarinas. Ese era su pueblo. Si su padre estuviera allí, Beatriz sabía exactamente lo que le diría, que se sentía orgulloso de ella, que la quería, que tenía el poder necesario para cambiar la historia. Sobre todo, la animó a seguir Teddy. Beatriz retiró las manos de entre las suyas y salió al balcón. De súbito, se alegró de haberse quitado el vestido de novia. No era ese el aspecto que quería ofrecer ahora, sino el de la soberana que era. Esa cálida noche de junio iba a hacer una aparición en público, sola.
Sobre todo, respondió, quiero ser la reina que América se merece. Fin del libro.